Buenos días, tardes o noches, ya me conocen, soy el profesor Guillermo Peña Arredondo, estoy encargado de la materia de literatura y en este video estamos a punto de ver o estoy a punto de hablarles de lo que viene siendo los elementos comunicativos del género lírico. Comenzamos. Antes de empezar con la lectura 2 de este bloque 1, la lírica a través del tiempo, quiero recordarles, como ya lo había dicho varias veces antes, todo en literatura o básicamente todo lo que hace el ser humano tiene una intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Es lo que queremos dar a entender o el mensaje que queremos expresar en pocas palabras acerca de lo que estamos diciendo, ¿sí? Sea una carta, un libro, una novela, un cuento e incluso en el tema que estamos viendo aquí, que es la lírica a través del tiempo. Lírica, recuerden que se refiere a los textos líricos, que son principalmente las canciones y los poemas. Las canciones y los poemas pertenecen al género lírico debido a que están escritos en verso, no están escritos en prosa. En verso quiere decir que están escritos a través de líneas y en prosa querría decir que están escritos como lo tenemos escrito aquí en nuestro libro. Si ven, todo es de corrido, eso es prosa, no, verso significa en pequeñas líneas que cada una forma o a cada una se le llama verso. ¿Ok? Entonces vamos a ver los elementos del género lírico, el contexto de producción y contexto de recepción. ¿Qué quiere decir? Esto, contexto de producción y recepción, simplemente quiere decir las circunstancias que se dieron para que se produjera el texto y las circunstancias en las que se está recibiendo el texto. Como estos son textos que se escribieron hace mucho tiempo, puede que nosotros nos encontremos con, por ejemplo, un escrito que se escribió en la Segunda Guerra Mundial, una canción que se escribió en la época medieval. Entonces hablan de las cosas que estaban pasando en ese momento o hablan de cosas muy específicas de la época en la que fueron escritos. Ese es su contexto de producción y su contexto de recepción. Entonces vamos a ver todo esto que es parte de sus elementos comunicativos, que son, como los tenemos aquí arriba, dice el autor o sujeto lírico, el poema, el destinatario lírico o lector, el contexto social y la corriente literaria. ¿Sí? Vamos a ahondar en cada uno de estos para que al saber el significado ustedes se les va a dejar una tarea en el que van a tener que identificar en diversos poemas cada uno de estos elementos. Pero primero vamos por partes. En la página 25 de su guía didáctica viene este pequeño esquema en el cual podemos ver, no sé si recuerden que estuvimos estudiando unas tablas similares o esquemas similares del proceso comunicativo cuando estaban en primer año. Aquí básicamente estamos viendo a el receptor, el medio para enviar el mensaje o el mismo mensaje. Tenemos perdón, este es emisor, este es el mensaje y este es nuestro receptor, quien está escuchando el mensaje. Y tenemos las funciones del lenguaje que está utilizando o el lenguaje que está utilizando en sí. Y esas son las dos funciones del lenguaje que está utilizando. Este es emisor, de nuevo, receptor, emisor y el mensaje en sí, ¿ok? Como pueden ver es muy sencillo, de hecho viene mucho más fácil explicado que todo el otro esquema que tenía las funciones del lenguaje. Sin embargo, voy a explicar a cada uno de estos elementos en función de lo que me dice la guía didáctica, ¿ok? Para que se den una idea más clara de lo que es cada uno de ellos, ¿ok? Primero tenemos al autor, dice la guía didáctica. Es el creador de la obra literaria. No siempre se sabe quién la escribió, en este caso se considera anónimo o también puede ser producto de un autor colectivo, como los textos que se transmiten en forma oral a través de varias generaciones. Esto se refiere a los textos como por ejemplo La liebre y la tortuga o La zorra y las uvas,
todas estas fábulas que en realidad no sabían quién lo había escrito porque no había un escritor en sí, un autor definido. Entonces se les llamaba cuento popular o historia popular. Hay muchos poemas que también pertenecen más a una cultura que a una persona. En este caso se les dice que son pues, del colectivo popular. El otro caso es cuando hay un poema o una historia que no se conoce al autor, no saben quién lo escribió porque no le puso nombre. Es el caso de, por ejemplo, el libro de Las Mil y Una Noches. Es un libro clásico de la fantasía árabe, el cual no se conoce, o más bien se desconoce a su autor. Entonces se nombra como anónimo, porque no sabemos quién fue el que lo escribió. Entonces, para no ahondar mucho en esto, el autor es el creador de la obra literaria. Ustedes, si en un poema les piden al autor, busquen quién lo escribió, ¿sí? Y ese es el autor de quien lo escribió. Por lo general, en un poema, el autor viene escrito después del título o al último del poema. Al último del poema viene firmado. Si no lo tiene, pueden investigar, hacer una investigación en internet de quién escribió el poema y ya si les arroja que pues no se sabe quién escribió el poema, se denominará como anónimo. Ese es el autor del poema. Después nos habla el libro del sujeto lírico, que es el emisor dentro de la situación comunicativa. Su finalidad es expresar o manifestar las emociones, sentimientos y experiencias que componen la interioridad del ser humano. Lo hace empleando pronombres yo, me, en primera persona. Predomina la función emotiva de la lengua. ¿Qué quiere decir? El sujeto lírico es dentro del poema quien está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces los autores utilizan a otra persona para hablar o dar a entender su poesía. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, puede ser que un hombre ya adulto escriba un poema que es interpretado por un niño hablándole a su mamá. Entonces, en este caso, a pesar de que el autor es uno, el sujeto lírico, sí, es otro totalmente distinto. Para que lo entiendan más bien, este es la persona que escribió el poema. Este sujeto lírico es el protagonista, por así decirlo, el protagonista de nuestro poema. No son la misma persona, aunque en la mayoría de los casos sí hay una relación muy grande entre autor y sujeto lírico. El poema y destinatario poético. Nuestro parte de poema dice, es el texto literario mismo, está compuesto por expresiones emotivas estéticas, se apoya de figuras retóricas, palabras coloquiales, la métrica, la rima, etc. Puede aparecer en verso, en prosa, predomina la función emotiva de la lengua. Es decir, el poema es el escrito ya, todo el cuerpo de lo que de lo que está escribiendo el poeta, eso es el poema. ¿Sí? Todas las letras que van a ver juntas, todos los versos y todas las estrofas que vean juntas, eso conforma al poema. Luego viene nuestro destinatario poético. Es a quien va dirigido el poema y que aparece en él. Utiliza verbos conjugados en segunda persona. ¿Qué quiere decir esto? El destinatario poético no es el receptor en sí. El receptor es el que va a escuchar el poema. Pero, por ejemplo, en el caso anterior, yo les digo, un hombre adulto escribe un poema que trata de un niño hablándole a su mamá. El poema este está siendo leído en la escuela el Día de las Madres y lo está leyendo un alumno, ¿ok? El autor del poema sigue siendo el que lo escribió, la persona que lo creó, ¿sí? Los receptores del poema en este caso son quienes escuchen el poema, pero el destinatario poético es a quien va dirigido el poema. Si el poema trata de un niño que le habla a su mamá, pues el destinatario poético va a venir siendo la mamá del niño, ¿sí? Este es solamente un ejemplo. Ustedes tienen que fijarse de quién está hablando el poema para saber quién es el destinatario poético. De hecho, les voy a dejar algunos ejemplos. Les voy a poner algunas canciones en el que se dirigen a ciertas personas para que ustedes vean cómo diferenciar de un receptor a un destinatario poético. Ahora bien, lo siguiente es el contexto social, en el cual vamos a hablar de contexto de producción y contexto de recepción.
Contexto social, como ya les dije, dentro de una situación comunicativa, el contexto es toda la situación que rodea a la situación comunicativa, todo lo que está pasando, dónde se está hablando, en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar. Entonces nuestro contexto social, y dicen, empieza hablando aquí del contexto de producción, nada más para resumir todo lo que viene aquí, tratar de explicarlo más fácil. El contexto social es qué estaba ocurriendo o qué está ocurriendo en la sociedad fuera del poema, ¿sí? ¿Quiénes están escuchándolo? ¿Para quién fue dirigido el poema? Puede que nuestro contexto de producción sea la época medieval y era un contexto en el que había guerras múltiples, muy seguidas por recuperar territorios o por la lucha de reyes por el poder. Entonces, el contexto de producción es un lugar en el que ocurrían guerras y en el que había digamos, un aire de desolación o de miedo todo el tiempo por lo que podía llegar a pasarle a la gente y había guerras constantes. Sin embargo, nosotros leemos este poema y supongamos que nuestro poema medieval habla acerca precisamente de estas guerras o de algún rey o menciona algún caballero. Entonces, nosotros cuando lo leamos en nuestro contexto de recepción, ahorita en año 2021, con una pandemia que nos está teniendo a todos cerrados en casa, pues no tenemos nada con qué identificarnos con este contexto de producción. Guerras medievales a pandemia en 2021 es un contexto muy distinto, el de producción y el de recepción. Producción quiere decir qué estaba pasando cuando fue escrito el poema. Recepción es qué está pasando ahora que el poema se está leyendo, ¿sí? Recuerden, producción es qué pasó cuando el poema se escribió. Recepción es qué pasa ahora que estamos nosotros leyendo nuestro poema. Y finalmente tenemos lo que es la corriente literaria. ¿Qué son las corrientes literarias? Las corrientes literarias son como las modas. Ya ven que en la música existen las modas o existen los géneros, ¿sí? O en la pintura o en la arquitectura existen las ciertas corrientes arquitectónicas o existen, vamos, tan solo en la ropa, ¿no? Lo que se estaba de moda y se usaba mucho un año, al siguiente año ya no se utiliza o el tipo de producción que se utiliza. Las corrientes literarias no son tan fáciles de cambiar como una moda de ropa o como una moda de música. Es más bien un grupo de personas que trata de crear las cosas de cierta manera y a ellos les funciona de ese modo. Como dice el libro, cada texto expresa las circunstancias de lectura en las cuales se identifica, ya sea la corriente literaria o movimiento estético que ayuda a su comprensión más amplia. Reconocer este momento nos facilita el obtener información de las tendencias presentes en la época en que vivió el autor, que además nos permite comprender las ideas sobre el arte poético que influyen en la creatividad de sus poemas desde una óptica del cuidado de la forma y el contenido. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver nosotros, no sé, bueno, creo que recuerdan que vimos lo que eran las vanguardias literarias el año pasado. Y en las vanguardias literarias estaban el llamado cubismo, el dadaísmo, el expresionismo. Todas esas eran corrientes literarias. Vamos a encontrarnos con que, bueno, pero esos eran en textos narrativos. Nos vamos a encontrar con que en la literatura, este lírica, en los textos líricos, había corrientes literarias que perduraban durante años. Entonces, la corriente literaria solamente es ver a qué tipo de poesía pertenece. A veces uno puede que digas, bueno, este autor, no sé, este poema, no encuentro a qué corriente literaria pertenece, pero tengo el nombre del autor. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, ahorita lo olvidé, bueno, no lo recuerdo bien, pero tenía una corriente literaria que ella seguía. Entonces, si uno busca Sor Juana Inés de la Cruz, le va a salir en Google o en cualquier otra página de internet, va a salirle a qué corriente literaria pertenecía. Ya si de plano no tienen acceso a esa información en internet, lo pueden buscar aquí mismo en el libro. Les dice, les describe las principales corrientes literarias y sus principales autores. ¿Ok? Entonces solamente la corriente literaria es la moda que seguía un grupo de personas o de escritores para crear cierto tipo de literatura. Entonces, en su tarea, como pueden ver, aquí les estoy adelantando un poco de lo que va a ser la tarea, van a venir dos poemas.
Y en esos poemas ustedes los van a leer, van a revisarlos, analizarlos, pensar bien, no se vayan con la finta o con lo primero que se les ocurre. Lean bien el poema con cuidado y traten de identificar a lo que les está pidiendo aquí. En este primer poema les está pidiendo que identifican al emisor, al receptor o destinatario, el mensaje, cuál es el mensaje del poema y cuál es el contexto, ¿sí? Entonces recuerden, el emisor, bueno, ahí les dice entre paréntesis poeta, quién escribió el poema. Luego les dice receptor o destinatario, ¿sí? ¿Quién es el receptor o quién es el destinatario del poema? El mensaje, cuál es el mensaje que nos está dando el mismo poema, y el contexto es qué está pasando dentro del poema, cuál es la situación, qué es lo que está ocurriendo. Ojo, receptor o destinatario, aquí está diciendo lector. Aquí no les está pidiendo el destinatario poético o el sujeto lírico, les está pidiendo el destinatario, quién está recibiendo el poema. En este siguiente poema les pide, por ejemplo, sujeto lírico. Recuerden que el sujeto lírico es quién es el que está hablando dentro del poema, ¿sí? ¿Quién es la persona que dentro del poema está participando para decirlo o para usarlo, o lo usa el autor más bien como personaje para expresar su idea? Luego les pide el destinatario poético, a quién va dirigido el poema dentro del mismo poema. Luego viene el mensaje, de nuevo, de qué nos está hablando, y finalmente el contexto que quiere decir qué es lo que está ocurriendo dentro del poema. Solamente son dos, aunque tal vez voy a verme en la necesidad de hacerlos practicar con esto más, así que tal vez les haga escuchar una o dos o tal vez tres canciones para que ya me vayan diciendo entre ustedes, identificando esos elementos, ¿no? Pues yo identifiqué al autor, yo identifiqué el sujeto lírico, yo identifiqué el mensaje, yo identifiqué el contexto, ¿sí? Entonces, esta va a ser su tarea para esta semana, para que lo vayan viendo de una vez el video. Denle una checada si tienen la guía didáctica de literatura. Si no, de todos modos les voy a hacer llegar esta siguiente lectura en esta semana para que lo vayan leyendo y se vayan dando una idea de cada uno de estos elementos de la poesía, ¿ok? Entonces yo los veo luego, les comparto este video. Bueno, ya que lo vean va a estar compartido, así que ese es un mensaje del pasado al futuro. Así que los veo luego, muchachos. Cuídense y estén bien.